Muy buenos días, licenciado, economista, y a todos los radioescuchas de Radio Sucre. Muy contento de estar aquí nuevamente y poder conversar con la ciudadanía. Así es, economista, ¿cómo va el asunto del manejo de la desnutrición infantil? ¿Se va a llegar al 100%? ¿Cuándo se llegará al 100%? ¿En qué porcentaje estamos en estos momentos? Bueno, llevamos ya 100 días en el gobierno y hemos realmente, como gobierno y como país, hemos llegado a una meta de vacunación que es realmente un hito en nuestra historia como país. Y justamente lo que usted mencionaba, eso es lo que ha hecho que el presidente de la República tenga una tan alta aceptación de al menos el 73%. Por el lado de la desnutrición crónica infantil ya hemos podido realizar algunas acciones. Como habíamos conversado, estamos trabajando en el plan estratégico, hemos podido ya definir algunas de las prioridades para los próximos meses y para los próximos, y también para el año 2022. Y el día de ayer se pudo firmar, bueno, más que firmar, se ratificó con el presidente de la CAF un crédito para el Ecuador por $200 millones de libre disponibilidad para uso de varias de las actividades del país, pero condicionado al cumplimiento de las metas de desnutrición crónica infantil. Esas son las noticias que tenemos y realmente como gobierno del encuentro estamos muy contentos de poder haber llegado a estos 100 días con esta meta de vacunación y el mensaje es que si eso lo pudimos hacer juntos, imagínense lo que podemos seguir logrando si es que nos mantenemos unidos, licenciado, economista y todos los radioescuchas. Es una verdad, economista Ronquillo, con el economista Edwin Ronquillo de la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Hay una encuesta, mi querido economista, sobre el conocimiento de cuántos niños desnutridos hay en el Ecuador, primero. En este momento, hoy por hoy, se da más o menos, diga usted, 1.000 niños que nacen, por darle un número, en este segundo. Pero después de 3 segundos nacen 1.000 más, y así sucesivamente. ¿Hay algún número y una proyección, y más o menos entre ese número y la proyección, los 200 millones hasta cuándo va a alcanzar? ¿A qué porcentaje va a cubrir? ¿A qué porcentaje de niños va a cubrir todo esto? Bueno, cuando nosotros asumimos esta responsabilidad en el gobierno, nos encontramos con algunos datos muy preocupantes. Uno es el porcentaje estimado, porque no hay primero es que no hay suficiente información siquiera, o sea, no hay información actualizada. La más actualizada data del 2018 y hablaba de que el 27% de los niños del Ecuador estaban sufriendo desnutrición crónica infantil. Ahora bien, eso significa en número de niños, cerca de 180.000 niños que en este momento, en este preciso instante, entre los 0 y 2 años, estarían sufriendo de desnutrición crónica infantil, y si nos alargamos hasta los 5 años, estaremos hablando de cerca de 500.000 de niños que en este instante estarían sufriendo desnutrición crónica infantil. Entonces nosotros en lo que nos hemos enfocado es primero en hacer una identificación de todos los niños que nacieron durante la pandemia y que por alguna razón, ya sea por temas digamos, el miedo de salir de sus casas o quizás por el tema de su situación de pobreza y pobreza extrema, sencillamente no tenían cómo salir, no pudieron ser registrados desde que nacieron. Y si no están registrados en el registro civil, digamos, no tienen un número de identificación o su nacimiento no fue registrado en ninguna de las bases del Estado, entonces no hay manera que esos niños puedan recibir las atenciones y peor que podamos hacerle seguimiento. Entonces, esos son los problemas con los que nos hemos encontrado y hemos justamente trabajado en 2 aspectos, licenciado. Por un lado, en asegurar que esos niños primero sean registrados por el Estado, tengan un número de identificación. El registro civil ha estado trabajando en brigadas de seguración gratuitas, justamente dirigidos a los niños en estado de vulnerabilidad. Ya ha habido un proceso que comenzó en el mes de junio y que al día de hoy se ha avanzado a 3.000 niños, y a partir en lo que resta del año se intenta llegar al menos a 5.000 niños. Y para el próximo año poder cubrir la totalidad de estos niños. Vamos a realizar un proceso de captación masiva. Esto es, vamos a salir con brigadas móviles
hacia los territorios, vamos a salir a las zonas rurales, sobre todo en la Sierra Centro y también en el área de la costa. En la Amazonía también vamos a hacer estas brigadas territoriales para poder igualarnos, ¿sí? Ese es el concepto. Tenemos un gran retraso como país, y aquí no hablo de gobiernos, no hablo de quién es el culpable o quién no hizo su trabajo, pero la realidad es que como país estamos atrasados, tenemos una deuda con esos niños a los cuales no hemos ido con las atenciones, y lo que debemos hacer como país es primero ponernos al día, y una vez que las podamos tener identificados, ahora sí, a partir de ese momento, asegurarnos que reciban sus atenciones de salud, y por otro lado que también si necesitan la ayuda de la protección social del MIES, también puedan recibir ese tipo de ayudas. Eso es en lo que nos estamos concentrando en estos días, y adicionalmente trabajar en un plan de largo plazo, porque como se podrá entender, cuando un país como el Ecuador, que ha sido un fracaso esta lucha contra la desnutrición crónica infantil, durante 40 años han habido cerca de 12 programas estatales que no han servido, que no han dado resultados. Lo peor que podríamos hacer es comenzar a trabajar sin una debida planificación y sin aprender de lo que no dio resultado, y más bien aprender de otros que han tenido éxito para traer esas mejores prácticas al Ecuador. Y eso es lo que hemos estado haciendo también en estos 100 días. Hemos trabajado en un plan estratégico intersectorial de manera articulada con los ministerios del área social, pero hemos también pedido ayuda y colaboración de las agencias de cooperación como la UNICEF, como la OPS, como la OMS. Hemos tenido ayuda también de expertos internacionales, como quienes estuvieron detrás del proyecto de desnutrición, de lucha contra la desnutrición en Perú, que es un referente a nivel mundial. Nuestro vecino Perú pudo en 10 años reducir 10 puntos de la desnutrición crónica infantil, que es de hecho un ejemplo a nivel mundial de cómo hacerlo, y hemos recibido ayuda de quienes han tenido esa experiencia en Perú. También el Banco Mundial como parte de los multilaterales también nos han prestado su ayuda, y tuvimos también la colaboración de personas del Ecuador, ecuatorianos que tienen experiencia en esto, que han podido acumular esa experiencia dentro y fuera del país. Hay, por ejemplo, el señor Andrés Mejía, que es del King's College de Gran Bretaña, que es un ecuatoriano que lamentablemente antes no había tenido mucha influencia en el trabajo de la nutrición crónica en el país, y que ha estado trabajando en esta planificación con nosotros. Y bueno, en esta articulación que le comento de varias instituciones, de varios ecuatorianos, de varias personas que nos han estado ayudando, hemos podido construir un plan de largo plazo que esperamos que se convierta en una política de Estado y que trascienda a los gobiernos. Hoy estamos nosotros, mañana podemos seguir, podemos no seguir, pero no importa quién esté sentado, esto se mantenga como una política de largo plazo a favor de los niños del Ecuador. Economista Ronquillo, secretario técnico de Ecuador Crece. Ecuador Crece sin desnutrición infantil. Se habla siempre de la pobreza extrema. Para finalizar, faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. Es verdad, ustedes tienen apenas 100 días dentro del gobierno. Mucha gente, los enemigos quieren que con una vara mágica solucionen el problema hace 500 años. Eso es imposible. Pero ya que usted está allí, ¿tienen algún estudio o alguna institución que haya hecho algún estudio el porqué de la pobreza extrema en el país? Bueno, la situación de pobreza y pobreza extrema es realmente un fenómeno que se conoce como estructural, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que no es solo una causa, hay varias causas. E incluso hay, digamos, también teorías acerca de que una de las causas de que perpetúan la pobreza en Ecuador y bueno, en cualquier país, es justamente no trabajar en la primera infancia, no trabajar en los niños. Y lamentablemente Ecuador es un país donde nos hemos olvidado de la primera infancia. La primera infancia, los niños, los bebés han estado absolutamente invisibilizados, tanto así que este fenómeno, esta problemática de la desnutrición crónica infantil no ha sido conocida, se desconoce, es como un monstruo escondido que ha estado ahí detrás golpeando, dañándonos y manteniéndonos sumidos en la pobreza como país, y nadie ha hecho nada. Entonces, por eso es que estamos ahora trabajando en el enfoque de los 1000 primeros días.
licenciado, economista y los radioescuchas, es muy importante entender que los 1000 primeros días de vida, desde la concepción en el vientre de la madre hasta más o menos los 2 años de vida, es lo que se conoce como la ventana de oportunidad. ¿Y por qué se dice que es la ventana de oportunidad? Es porque ahí es donde a los niños se les forma el 80% de las conexiones neuronales. Es decir, ahí está la clave. Si nosotros podemos trabajar en los 1000 primeros días, está la clave para el desarrollo cognitivo, emocional, físico de los niños. Un niño que está bien nutrido en los 1000 primeros días tiene menos probabilidades de enfermarse, de tener enfermedades catastróficas, tiene menos probabilidades de mantenerse en el círculo de la pobreza. Por eso es que también siempre decimos que si nosotros podemos trabajar en que es el mayor problema que tiene el país, la desnutrición crónica infantil es el mayor problema del país, pero asimismo también es la mayor oportunidad de salir de la pobreza como país, es la mayor oportunidad del desarrollo, y por eso es que debemos mantenernos juntos, trabajando de manera articulada, sin bandera política, licenciado, economista, radioescuchas, sin bandera política, trabajar todos en un solo objetivo, convertir en esto en una causa nacional, para que todos juntos, Estado, sociedad, sector público y sector privado, trabajemos como fue el éxito de la vacunación. Si pudimos lograrlo con la vacunación en 100 días, vacunar 9 millones, nos podemos poner como meta el reducir drásticamente, el erradicar en unos años la desnutrición, y seguramente lo vamos a lograr, licenciado. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lamentablemente Ecuador es un país sin números. Se ven las cosas, pero no tenemos idea de lo que realmente ha pasado. Y no ahora, sino desde hace rato. Y no nos hemos preocupado. Los diferentes gobiernos no se han preocupado de las verdaderas estadísticas que el país necesita como para poder armar una estructura de ahí salir hacia adelante. Muy bien, economista, le agradecemos inmensamente nos haya atendido en esta mañana a través de Radio Sucre. Les damos con las últimas palabras. Muchas gracias para ustedes. Nuevamente el mensaje que en estos 100 días hemos podido lograr lo que parecía imposible. Y si lo pudimos lograr, si pudimos en 100 días vacunar a 9 millones de ecuatorianos, imagínense lo que podremos lograr por la infancia, por la primera infancia, si nos mantenemos unidos. Totalmente de acuerdo, mi querido economista. Muchas gracias y en cualquier momento lo volvemos a molestar al economista Edwin Ronquillo, secretario técnico de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Muchas gracias, economista.